Becky, dijiste algo en la plática que tuvimos de post-COVID, una palabra que me llamó mucho la atención de consecuencias. Sí. Y creo que eso puede ser un buen tema para el día de hoy. Cuando escuches la palabra consecuencias, ¿qué es la primera cosa que viene a tu mente? Pues creo que la palabra consecuencias es muy clara, pero pues yo podría dividir en dos: consecuencias buenas o trágicas, consecuencias buenas o positivas, o consecuencias malas y trágicas. Pues. Eso es algo que siempre he dicho, pero mucha gente no tiene ese concepto, que una consecuencia positiva, una consecuencia negativa. Yo, si tú me dijeras así sin que lo hubiéramos, que no lo hubiera hecho ni la otra vez, yo pensaría en cosas trágicas o malas. Punto. Sí, pero... O más bien, el resultado de malas decisiones y la consecuencia que se tiene que pagar por algo que se hizo. Es un ejemplo. Cada decisión tiene una consecuencia. Claro. Y si tomas buenas decisiones, vas a tener buenas consecuencias por regular. Y claro que sí hay cosas que están fuera de nuestro control, pero eso es algo que muchas veces las cosas que están pasando en nuestra vida pensamos que es mala suerte o que estamos maldecida o es el diablo parando nuestra vida, cuando la mayoría de las veces las consecuencias negativas son el resultado de nuestras malas decisiones. ¿De acuerdo o no? Sí, totalmente. ¿Y es algo obvio o es algo... o por qué la gente está tan sorprendida cuando hay consecuencias a sus acciones? Creo que somos ignorantes en el sentido de saber lo que se siente en las consecuencias. Las consecuencias en palabra no hay bronca, pero en sentimientos y en sensaciones en el cuerpo y las emociones de la mente o los pensamientos de la mente es fatal. ¿Por qué? Hablo de lo negativo, ¿eh? Porque tú me dices a mí, hey, no vayas a brincar. Por ejemplo, un ejemplo, acabo de ir a la feria esta semana pasada y son juegos mecánicos de mucho movimiento. Yo casi nunca me subo a los juegos porque no me gusta tanto movimiento. Pero yo dije, pues estoy con mis amigos y voy a subirme a un juego. Era de vueltas. Y yo sabía que me iba a marear porque yo me mareé muy fácil por el astigmatismo que tengo en mis ojos y X. ¿A qué voy? Sabía que iba a tener unas consecuencias, pero como no me dolía el cuerpo, dije, vamos. Me fui al juego y duró un montón y luego de reversa me reí como nunca. Pero hoy y ayer he tenido unos dolores en mi espalda y en mi cuello porque iba súper tensa. Mira, otra vez vamos que somos viejos y batallando con esos dolores y todo eso. Pero es que es un ejemplo de que yo sabía que me iba a marear. Mi mamá me tuvo que dar 2 pastillas y casi regañándome porque me dijo, sabía que te ibas a poner así, pero por como yo me pongo de que me mareo, por lo de la vista, pues. Pero a lo que voy es, amanecí con el dolor y dije, ¿para qué me subía? Pero no había sido persuasiva, no había entendido que me iba a doler así el cuerpo, pero es como por la tensión, no sé. No, yo creo que es algo muy importante ahí porque para ti era más importante disfrutar el momento de pensar en cómo vas a pagar las consecuencias en el siguiente día o los días que siguen después. Y es algo, a veces, yo creo que así pensamos nosotros. Estamos siempre pensando en el momento, en ese placer o emoción, sensación, lo que sea. Los amigos, emoción, sí, lo que sea. En el momento, y no pensamos en las consecuencias que puede producir. ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿O qué va a pasar en 9 meses? ¿Qué va a pasar? Si me explico, hay cosas... Sí. Que sí, hasta que eso es bíblico, que la Biblia dice que hay placer en el pecado por un momento. Pues no, esa es traducción de español de David, pero eso es lo que dice la palabra, que hay un placer en el pecado, pero es algo temporal. Es como miel, es dulce, es rico, es placentero, como dices tú, pero después se vuelve amargo. Y es que no entendemos porque no lo estamos viviendo, es lo que te decía al principio. No estamos viviendo las consecuencias, por eso la gente sigue viendo pornografía, sigue disfrutando, andar fumando, tomando, andando en los deseos que quieran. No te voy a decir tantos ejemplos, pero porque no ven las consecuencias ahorita, porque están chavos. Pero con los años,
Nos los han enseñado nuestros maestros de las consecuencias que hay en la mente y en el físico, que después ya es de tanta perversión que ya pudo haber, ya después ya no puedes funcionar. Igual lo voy a decir así de simple y hay tantos ejemplos que podríamos hablar, que es un tema muy amplio y muy importante que creo que los jóvenes ahorita no han... Bueno, sí lo entienden, pero a lo mejor no lo vivimos. De reconocer y entender el valor que tienen las consecuencias, tanto positivas, tanto negativas. Ha pasado tanto tiempo en el mundo que la sociedad está diciendo que disfruta la vida, haz lo que quieres, que tienes que vivir como tú quieres, enseñando hasta adultos, enseñando o empujando a los jóvenes para hacer cosas que realmente hasta la ciencia sabemos que hay consecuencias negativas, claro. Hay consecuencias que eso, pero por ejemplo mencionaste la pornografía y es algo que produce en el cerebro una reacción de hormonas que es adictiva al nivel de cocaína o más, es de crack, lo que se llama crack, wow. que tiene el mismo poder hacer eso cuando estás viendo eso, pero lo que pasa es que después necesitas más y más y más para tener la misma sensación y la gente no entiende que todos los chavos piensan que es hasta las series y películas y todo lo que se ve como es algo tan normal, tan que no te va a lastimar, que todos están haciendo eso, pero sabes que tanta gente famosa que han sido adictos a la pornografía por tantos años, como que estoy pensando, ¿quién? A unos actores, sus nombres no vienen a la mente ahorita, pero gente famosa que están renunciando a la pornografía y declarando eso en el mundo porque no es algo que no tiene consecuencias, sí tiene una consecuencia. Hasta que todo lo que están viendo se hace difícil mantener una relación con una persona, una chava, una mujer, claro, su esposa. Porque o lo tienes que sea. expectativas erróneas. Y es una gratificación instantánea que no depende de nadie más, pero eso hay tantas cosas psicológicamente que biológicamente hay consecuencias que todo lo que nos enseña en la iglesia cuando están diciendo que está bien o mal. Quiero preguntar algo. Sí. ¿Por qué los adultos casi no hablan de esto? Yo sé que tú también hace poco fuiste joven o sea, ¿por qué casi no hablan de esto? Y es algo que lo que decíamos hace 2 episodios de que nos tienen que decir, está bien o mal, pero ¿por qué no desmenuzar un poquito? Y al fin y al cabo, obviamente como jóvenes van a decidir si hacen o no, pero el ser un poquito más expresivos ahorita nosotros queremos ser con las consecuencias, pero ¿por qué tú crees que el adulto casi no habla de estos temas? Y más en el ámbito, te voy a hablar en general de las religiones, en el ámbito religioso, pues. Pues en mi casa, en mi familia, nunca me enseñaron nada. Yo aprendí más de la escuela, de mis amigos, de la media, de películas y cosas así, que cualquier otra cosa. Wow. Y eso es algo que lamento. La verdad, yo creo que, por ejemplo, mis papás son de la generación son viejitos, ¿no? Mi papá va a cumplir 80 años. Hace 80 años. En sus tiempos... ¿Los 70s? Era antes de la revolución sexual en la sociedad, cuando eran jóvenes ellos. Entonces, yo creo que en mi caso, por ejemplo, que no eran tan expuestos a todo lo que estaba pasando en el mundo. Porque mis papás han vivido una vida puede decir, santidad, de separación del mundo, que ellos pues ni van al cine, que no ven nada en la tele. Entonces, como están viviendo muy protegida de lo que está realmente pasando en la sociedad, que probablemente sus papás no tenían que hablar con ellos antes, pero también se casaron cuando mi mamá tenía apenas 18 años y mi papá 20 años, bien jóvenes. Y hoy en día estamos esperando hasta 30 o más años antes, y cuando el cuerpo biológicamente está desarrollado y ya tiene todas las hormonas fluyendo en todo, empujándonos a hacer cosas o desear cosas. Y creo que muchas veces es eso, que no es tan consciente de
tanto que sus hijos, hasta que yo pienso que mi hija que tiene 7 años probablemente sabe mucho más que, Tú a los que 7. yo a los 7 años. Claro, Sí, totalmente, por cómo ha cambiado que, el sistema, el mundo, el todo. mundo está diferente. Hasta Porque que te lo tiene muestra bien preguntas fácil. hoy en día. Oh my God. Tiene preguntas sobre cosas que han escuchado, que los niños pueden tener bebés y cosas así. Y yo tengo que ahora, desde 4 años y 7 años, saber, platicar y conversar esas cosas porque son preguntas que tienen. Guau, porque me pasó parecido. O sea, y ya tengo 29 años y te estoy hablando de cuando tenía 13 años. Hablamos de consecuencias. Yo ya lo he platicado muchas veces a mucha gente en muchos lados. Yo vi 2 imágenes y a los 3 días las consecuencias se hicieron activas en mi vida, pues. ¿A qué voy? Yo entendí las consecuencias, las sufrí y hasta hoy yo me acuerdo de esas consecuencias de 2 días. Fui a hablarlo, lo confesé, era muy doloroso para mí que yo hubiera hecho algo, pero ¿a qué voy? Las consecuencias o lo que vi en ese tiempo ahorita sale tan simple en las series. Sé que nos estamos enfocando a lo mejor en un tema, pero yo lo quise conversar, a lo mejor después le damos otro episodio a la sexualidad en sí, pero muchos chavos tienen tantas dudas o tantas preguntas, qué está bien o qué está mal, y algo que yo he aprendido mucho es no despertar emociones o sensaciones que no se deban, conforme la palabra. O sea, si quieren saber, también pueden leer. Pero hay mucha presión hoy en día. Demasiada, porque ahorita ya es más raro que haya alguien virgen antes de casarse que alguien que no sea, y aún en las iglesias. Sí. Y es más aplaudido el chavo que anda con muchas chavas o la chava que tiene muchos chavos, porque el sistema sí lo está poniendo cuando es totalmente lo contrario, pues. Y creo que en la iglesia hay un pensamiento basado en un verso que dice todo es lícito. Más no todo te conviene. Y que tenemos libertad en Cristo, que la gracia, que todo eso, que la gente muchas veces no están pensando las consecuencias que van a pasar porque pues Dios me va a perdonar, o que no estoy bajo de la ley, que todo eso. Pero lo que dice ese verso, que no, pues todo es lícito, pero no todo, ¿qué dice? Te edifica. No todo te edifica, no todo me conviene. Y eso es algo que necesitamos entender, que uno, no creo que la palabra de Dios nos permite, bajo de la gracia, hacer lo que queremos. Totalmente. Yo creo que todavía no estamos bajo de la ley del antiguo pacto de Moisés, pero estamos debajo de la ley de Cristo, que muchas veces es más allá, más arriba, más superior. Algo que yo he aprendido con ese verso es, dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene, todo me es lícito, mas no todo me edifica. Hablar de conveniencia y de algo que te edifica, primero tienes que saber hacia dónde vas. Y mucho joven no sabe hacia dónde va. Se pregunta qué va a estudiar, qué va a hacer, lo hemos conversado, pero no todo te conviene para tu propósito y para tu vida, y no todo te va a edificar para tu propósito y para tu vida. Entonces, saber que estamos bajo esas consecuencias de lo negativo nos tiene que hacer ver que no nos está haciendo llegar a nuestro propósito, a nuestra misión. Y podemos hablar ahorita de que a lo mejor unos son para estudiar enfermería, y podemos hablar de más cosas, de qué preparaciones pueden tener los jóvenes o en qué se pueden decidir formar su vida y su propósito, pero hablar de las consecuencias es mejor que lo platiquemos ahorita a que después estén pagándolas ellos. ¿Sí me explico? Sí, porque lo que tenemos que entender es que dijiste algo en el inicio, algo muy importante, que hay un tiempo, por ejemplo, para hablar de ese tema, hay un tiempo para despertar el amor. Claro. Y no es cuando tienen 15 años y hay una chava bonita que quiere llamar a ella su novia, y que a los 15 años estás probablemente 10 años o más antes que vas a estar pensando en casarse, y todo lo va a despertar solamente son consecuencias, tentaciones que te van a llevar a batallar demasiado con tus emociones, con tus sentimientos, con tus hormonas, con la biología de ese cuerpo humano, todo eso que va a ser una batalla. Y es como la gente no recuerda lo que fueron enseñados, que después de tener relaciones, eso puede producir un bebé. Claro. Y eso es... o tomar decisiones más fuertes, como... onda pensar que un bebé es una consecuencia. O una carga de algo que no pensaste. Pero es algo tan real y no sé qué tanto aquí en México, pero yo vengo de Estados Unidos, y el aborto, eso es algo... Es a lo que iba. Eso es algo que muchas veces piensa que, pues, para no tener la consecuencia, pero abortar... es todavía más
todavía es más consecuencia. Te voy a decir, porque mucha gente ahorita ya no condena tanto a veces ni el bebé. O sea, ya dice, bueno, ya, y que lo tengan. Pero ahorita el aborto está totalmente aplaudible o está como de la mejor decisión, pero pues... Pero yo tengo amigas, yo sé gente, yo conozco gente, tengo relaciones como amistades con ellos, que eso ha pasado. Sí. Y es algo que hay, después de 30 años todavía están lamentando esa decisión, que es algo, una tristeza. Una consecuencia. Y ahora quiero declarar claramente que no estamos aquí condenando a Totalmente. nadie. Algo que lo que queremos ayudar a alguien es pensar antes que hacer algo. Después de hacerlo, mira, tenemos que tener la actitud que estamos aquí para apoyar, para corregir o para levantarlo, para sacarlo de las consecuencias de los resultados de una decisión no tan buena o algo así. Que estamos aquí no para condenar, sino para ayudar. Pero realmente el propósito es ayudar a los demás que no han hecho malas decisiones todavía, pensar antes qué posibilidad hay de una mala consecuencia. Y en ese caso de relaciones sexuales, antes de ser casado, un compromiso como de corazón, de un pacto que dos personas están haciendo. Sí. Tener relaciones sexuales antes de eso, la mayoría de las veces solamente va a provocar consecuencias como alguien lastimado emocionalmente, porque tarde o temprano van a separar, van a cortar y uno va a sentir usado. Muchas veces la mujer, no siempre, pero por regla la mujer va a sentir usada. Otra consecuencia puede ser enfermedades transmitidas sexualmente. Otra consecuencia puede ser un bebé. Otra consecuencia puede ser que problemas que está provocando entre la relación y puede, por ejemplo, puede ser la persona indicada, la mejor persona, pero ya cuando comiences eso, hay un fue fuera de tiempo. De culpabilidad y batalla de emociones que no debe ser la consecuencia. Las relaciones sexuales entre el matrimonio no tiene ningún sentimiento contrario cuando hay dos personas que entienden el propósito de eso. Y que van a poder, puedo decir, disfrutar totalmente esa relación porque está en el tiempo correcto. Y muchas veces las malas decisiones no es hacer algo, es hacerlo antes que debes hacerlo. Hacer las cosas cuando no son el tiempo. Sí. Muchas veces pensamos que... A mí me decían en muchas situaciones que uno puede conversar sinceramente y transparentemente. Las acciones que hagamos, buenas o malas, van a afectar en 3 aspectos de nuestra vida: en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Hablo a lo mejor, no es que sea muy espiritual, pero por eso a veces estamos muy bajoneados, no creemos en nosotros mismos porque ya tomamos malas decisiones, no buscamos la ayuda necesaria, y que a esto iba hace ratito. Cuando ya tomaste una mala decisión, busca la ayuda necesaria de gente prudente que pueda saberte aconsejar cómo seguir. Porque solos fuimos inmaduros para tomar esa mala decisión. No vamos a ser lo suficientemente maduros para solos poder encaminarnos otra vez y convencernos de que podemos ser libres de esa consecuencia. Ahora, yo buscar a alguien que me pueda aconsejar para yo ser restaurada, yo ser renovada en mi mente. El Señor renueva toda la mente. Entonces, si tú fallaste o tienes alguna consecuencia, algo que te puedo decir que a mí que yo sé que Dios me perdonó, yo ya no recuerdo lo que fue el pecado, lo que fue lo que sucedió. Sé que fue, pero ya no está condenándome. Ya no me limita, sino que me empuja a no tener miedo de contarlo, de decirlo, y de que si alguien tiene la confianza de decirlo, dice, pues yo pasé lo mismo y quiero mejorar, quiero ya no hacerlo. Y ¿sabes qué? Quiero ser pastor por un momento otra vez. Échale. Como la última vez que... Amén. Que cuando alguien viene
con una actitud que quiere arrepentir, que quiere cambiar, que siente triste, esa tristeza que produce arrepentimiento, como dice la palabra, que la gente, ¿qué palabra? Que la gente maduros en Cristo. Pues sí. No puedo decir la iglesia porque la iglesia no es así. No puedo decir de la gente religiosa porque la gente ¿cómo se dice? Religiosa van a condenar y van a apuntar, señalar y solamente descubrir a todos sus pecados. Te digo algo que a mí me pasó. Fue quien menos me imaginaba porque yo le pedí a Dios que me dijera con quién no podía platicar. Entonces, tener esa humillación, tú solo con Dios de decir, la regué, Señor, pero necesito confesarlo porque tu palabra dice que el que se arrepiente tiene que confesarlo para alcanzar misericordia. Dios te va a poner a la persona con la que tú puedes conversar. Cuando hay un arrepentimiento sincero, porque cuando no, David, tienes culpabilidad y vas y le cuentas a quien te conviene. Sí, porque... A quien sabes que te va a decir, ándale, no le hay bronca, tú síguele, estás chavo, no pasó nada. Pero no, sí pasa. Y hay que poner las cosas como son, porque a veces queremos sobarla de que, ay, sigues viéndolo, sigues haciendo, no hay bronca, un día lo vas a vencer. No, tienes que cortar de tajo lo que sabes que no te hace bien y buscar la restauración para que esas consecuencias negativas, hemos hablado más de lo negativo, pero eso es algo que quiero decir, que hay buenas nuevas. Exacto. Eso es algo que quiero que los cristianos, que los que de la iglesia puedan recordar, que todos hemos pecado. Totalmente. Y que todos necesitamos la gracia y perdón y misericordia de Dios. Y que todos tenemos que perdonar y ayudar a levantar y no condenar a los demás. Si la Biblia dice que el Padre envió a su Hijo al mundo no para condenar, sino para salvar, ¿quiénes somos nosotros para condenar? Y si el Evangelio, las buenas nuevas es que en Cristo somos nuevas criaturas, claro, que una creación nueva, que nacido de nuevo, que hay un nuevo comienzo, que Dios, la Biblia dice que Dios olvida de nuestro pecado. ¿Cuál es el propósito de confesar? Es para echar sobre Dios la carga de nuestro pecado, para restablecer intimidad o amistad con Dios y para volver a reconectar o reconciliar con Dios. Eso es algo que muchas veces la gente no quiere confesar porque están pensando que van a ser condenados, y es algo que necesitamos cambiar en la iglesia. Es algo que necesitamos estar empujando las personas, los jóvenes, a ser transparente cuando están batallando con algo, porque las consecuencias hay una salida de las consecuencias, y la salida de las consecuencias se llama arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar, arrepentimiento es dejarlo por atrás. Y ahí es donde yo veo que se cumple el verso de que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso malo que hicimos, esa mala decisión que yo tomé en esa adolescencia, yo lo confesé y eso me llevó a mí a estar ahorita de muchos años, decidí entrar a un ministerio y estar pues sirviendo a Dios de todo corazón. Entonces, a lo mejor tomamos una mala decisión, tuvimos un tiempo de malas consecuencias, pero el alcanzar misericordia por arrepentirnos puede llevar esas consecuencias de negativas a positivas. Uh-huh. ¿Qué piensas de eso? Sí, ese es el punto, que hay esperanza. Totalmente. Todos, tarde o temprano, vamos a hacer una decisión mala y puede tener una consecuencia mala, pero hay una salida, y esa salida es reconocer qué pasó, confesarlo, buscar a alguien maduro que nos puede ayudar sin condenar y levantarnos y seguirnos adelante. Y eso es algo que es una esperanza que tengo para la iglesia. Y que sepamos que nadie va a venir a decirnos, hey, tienes que arrepentirte. A veces a lo mejor sí, pero la mayoría de las veces, tomando una mala decisión o haciendo cosas malas, somos nosotros mismos los que nos tenemos que salvar. A veces no va a haber nadie. Tú vas a estar solo haciendo lo que no debes. Tú solo tienes que salvarte y permitir que por medio de Dios tú mismo puedas buscar esa ayuda y arrepentirte. No sé si me doy a entender. Sí, no es el afán del ego. La única cosa que cambiaré de lo que dijiste es que nosotros no podemos salvar a nosotros mismos, pero es una decisión personal para
ir a Sí, Cristo, porque Cristo nos salva. Es totalmente de acuerdo. Y hay esperanza para todos, y esa es la única cosa. Pero un maestro, pastor, mamá, Es a lo que nadie iba, es a puede lo que iba. empujarnos Sí, a hacer esa decisión. es a lo que iba. Es una decisión personal. Porque, por ejemplo, en la iglesia se enseña mucho del arrepentimiento, de las consecuencias, pero es en general. O sea, no es directamente... A veces tomamos la enseñanza para otros, pero es para uno. Entonces, de eso era lo que me refería, lo que tú acabas de decir, para ya no repetirlo. Sí. Súper bien. Muy bien, pues Qué no bueno. queremos que estén sufriendo las consecuencias de sus decisiones, queremos ayudar. Totalmente, y esto es con el fin de inspirar y de ayudar, y cualquier necesidad que tengan, pues están nuestros... pues no puedo decir correos, más bien nuestros mensajes por Instagram, ya lo hemos dicho en varios episodios, pero lo seguimos repitiendo por si a alguien se le ofrece o tiene alguna necesidad. Es tu Instagram, ¿cuál es, David? DM Golden 78. El mío es Big Story con cada kilo nada más, y Ana Victoria Music. Estamos en Instagram y pues ya la mayoría nos conoce, o en la página de YouTube, también Punto Relevante, para que entren a seguir viendo los episodios anteriores, que han estado muy buenos. Me gustó muchísimo, David, no sé a ti. Sí, sabes que también quiero recordarles que hay otros episodios que tal vez no han visto, y el episodio cuando salió Isaac hablando con nosotros es algo que si no han visto tienen que verlo. Tienen que ver esa plática, era increíble. Y creo que por la semana que lanzó que fue Navidad y todo eso, Año Nuevo. Y todo eso, no muchos vieron eso y tienen que verlo. Vale la pena. Exacto, es muy gratificante escuchar pues gracias. esas experiencias. Y gracias nos a ti. vemos en la próxima. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Saludos a todos.